Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el vídeo de hoy nos vamos a dedicar a echarles un vistacito a otra faceta del terror, de la literatura del terror, pero en este caso, como han visto en la descripción del vídeo, en formato TVO, en formato cómic, porque también hay muchas propuestas interesantes en ese tipo de formatos. Así que si les apetece conocer algún tipo de TVO de terror que son de los más interesantes, pues vamos a ver este vídeo. Bueno, ¿y por qué me dedico ahora a echar un vistacito a todos estos cómics de terror? Pues básicamente porque me gusta el terror y no me importa el formato. Prefiero novela, pero siempre desde pequeñito era de los que iba a los kioscos a buscar la revista Creepy, que nos mandaba una serie de historietas terroríficas de un montón de autores que yo desconocía, pero que me aterraban, y porque siempre me ha parecido una forma excelente de complementar entre lecturas para pasar el tiempo. Como hay muchísimo, lo que he decidido es mangas y cómics americanos o europeos, los voy a separar un poco para que vean las propuestas y ya que ustedes elijan lo que más les apetezca leer. No va a tener ningún tipo de orden, como siempre, voy a sacar, he ido sacando de las estanterías y los he colocado por aquí encima y así directamente vamos viendo las propuestas para ver si les parecen interesantes. Y empezamos directamente con uno de los cómics más famosos y conocidos de Alan Moore, que también tiene su propia película, aunque la película es un poquito así raruna y no le hace justicia a la complejidad de un cómic tan intenso como este, y que es el From Hell de Alan Moore. El From Hell es un tomo, bueno, está publicado en formato así, ya en tomo de tapa dura, donde está contenido absolutamente cada uno de los números. Tiene unos dibujos súper bonitos y súper detallados, pero les puedo decir que es una lectura muy intensa, necesita mucho tiempo para entenderla y para asimilarla, porque lo que nos van a narrar dentro de este TVO es la historia y las circunstancias que sucedieron alrededor de Jack el Destripador y toda esa época victoriana, y es más una investigación que un TVO de terror, aunque por supuesto no va a faltar ningún tipo de detalles a la hora de recrear los crímenes. Es una obra intensísima, les va a requerir bastante tiempo poder leerla y disfrutarla en su totalidad, pero es una de las grandes recomendaciones que pueden existir en lo que sería los medios de terror, y es el From Hell de Alan Moore. Todo un clásico e imprescindible que se puede encontrar por ahí todavía y que merece muchísimo, muchísimo la pena. La siguiente de las obras que le voy a recomendar es un cómic español publicado o dibujado y guionizado por uno de los mejores artistas que tenemos en el panorama nacional, que es el Torre, y que consiste en Roman Ritual. Aquí vemos esta portada que es fantástica. A mí personalmente cuando la vi me tiró un poco para atrás porque me recordaba mucho a la película esta de la monja, que no me hizo demasiada gracia. Pero siempre que pasaba por delante de las estanterías de la tienda de TVO, pues como que miraba con esos ojillos y dije, mira, me lo voy a comprar y a ver, tampoco era tan caro. Y quise ver de qué iba esta historia. Y la verdad que es sorprendente porque, sin entrar en spoilers, de hecho les recomiendo que ni siquiera vean el tipo de dibujos que tienen, pues nos van a contar una historia no tanto sobre una monja así con un mal rollo con esa cara de yuyu, sino una historia de una posesión particular. No quiero entrar mucho en detalle con los dibujos, no voy a ir a enseñarles nada al otro mundo, ¿vale? Los dibujos son bastante bonitos y específicos, pero cuando llegas al momento clave de esta historia, te encuentras una viñeta que te sorprende de un modo que ya no puedes dejar de verla. No les voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero la verdad que los dibujos son preciosos, bastante intensos, y a mí el cómic este me gusta muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo que quiera leer algo sorprendente de terror. Roman Ritual del Torres, otra de las propuestas de terror en cómic que les recomiendo muchísimo. La siguiente obra a recomendar es otra de esas grandes clásicos que todo amante del terror tiene que tener en su casa, y del cual también ha hecho una película que está pues regulín, como siempre suele pasar con estas cosas, que es 30 días de noche de Ben Templesman y Steve Niles, que es este cómic de vampiros que está genial, también en un tomo duro con toda la colección completa.
La verdad que los dibujos son bastante bonitos y entretenidos y la historia que narra pues es fantástica porque resulta que los vampiros o esta clase de vampiros han descubierto que viviendo cerca del círculo polar ártico pues allí pueden estar durante mucho más tiempo bajo el amparo de la noche porque como los días apenas sale el sol y están siempre de noche, pues los 30 días de noche pues pueden acampar ellos a sus anchas y masticar cuellitos como es lo que les gusta. 30 días de noche es uno de los cómics súper divertidos, terrorífico en algún momento dado por el tipo de sangre, el tipo de vampiros que nos encontramos y que les va a mantener sentados al sillón durante el buen rato que pueden disfrutar de esto. 30 días de noche, otro cómic de terror de los fantásticos que les recomiendo muy, muy, muy encarecidamente. Me siguen saliendo algunas propuestas así extrañas, pero que también creo que valen mucho la pena descubrir, aunque estas sí son este tipo de TVOs que para buscarlos y encontrarlos les costará un poquito pues lo suyo, es bastante trabajoso encontrarlos. En este caso es un cómic de Kraskoet y Bellman que es Preciosa Oscuridad, que como ven es un dibujo preciosísimo con una muñequita por ahí, que lo ves, pero no se fíen de este tipo de dibujos porque el contenido de esta obra es bastante macabro y perturbador a lo largo de todas las viñetas. La historia se las podría contar si se entendiera la primera y se la podía describir así como con una facilidad de que lo que pasa aquí pues que va un niño por un lado y le aparece. No, es bastante compleja. Vale, nos vamos a encontrar con una especie de bosquecillo donde hay unos duendes, no, unas criaturas, no. Los personajes protagonistas de esta historia pues son diminutos, son pequeñitos y parecen como niños, parecen como salidos directamente de un cuento y van a empezar a interactuar porque aparecen por allí, por el medio del campo y como si fueran los niños del Señor de las Moscas van a empezar a crear una especie de sociedad entre ellos. Estamos hablando de que son niños o criaturas como muñequitos así muy pequeñitos. La verdad que todo el dibujo, como van viendo, es en ese sentido, ¿vale? Es muy infantil y con imágenes bastante bonitas, se podría decir. Pero, en medio de cada una de esas imágenes aparece algún detalle que te va perturbando un poco la lectura de este TVO. Poco a poco se está viendo que el comportamiento de estos niños y su relación del uno con el otro es más siniestra de lo que aparenta y los temas que se van escuchando leyendo así de fondo pues son mucho más oscuros de lo que aparenta en un TVO con esta belleza. Preciosa Oscuridad es preciosa y es oscuro, básicamente. Y se lo recomiendo muchísimo. No hay que leerlo una vez, sino 4, 5, 6 veces para que comprenderlo su totalidad, pero se quedan fascinados con este volumen que es muy, 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 muy recomendable. El siguiente que me ha salido pues es algo ya bastante conocido porque acaban de estrenar su serie de Netflix y todo el mundo ya conoce la historia de Lock and Key, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, que es uno de estos volúmenes súper gordos y enormes. Son dos, el segundo lo tengo por allí, pero no quise sacar los dos. Y con este tamaño, con este tochón, nos encontramos con una historia absolutamente demoledora, mágica, en la que está Joe Hill, hijo de Stephen King, en todo su esplendor. Habrán visto la serie, así que tampoco hay que contarles mucho. Sí creo que la serie está bastante bien, pero que es incapaz de llegar a las cotas de agresividad, de violencia, de sexualidad que pueda tener este TVO. Y porque hay ciertas cosas que no se pueden poner en la televisión todavía, porque no estamos preparados psicológicamente para ver este tipo de historias. La verdad que es un cómic fantástico, donde nos vamos a encontrar sobre todo una mansión a la cual se puede acceder a innumerables puertas. Cada una de esas puertas tiene una llave específica y no son tanto puertas físicas, sino como puertas pues, a otras dimensiones o puertas mágicas que le pueden dar ciertos poderes a aquellos que sean capaces de cruzarlas. Desde convertirte en una especie de espíritu a poder viajar a cualquier parte del mundo solo con decidir abrir esa puerta. Es fantástico, es un cómic imprescindible para aquel que le guste el terror y el único problema o el mayor problema que tiene es el coste, que la verdad que son 2 tomos con este tamaño con un coste bastante alto, pero creo que vale la pena invertir si te gusta todo esto de los cómics de terror. Lock and Key,
uno de los grandes clásicos modernos que vale mucho la pena descubrir. Y seguimos presentando historias en formato TVO de las que son placeres culpables que a uno le puede gustar mucho. Vienen 4 tomos en concreto hay ahora mismo, aunque se van a seguir editando, porque pertenecen a una biblioteca que se llama Biblioteca del Cómic de Terror de los años 50 de Diablo Ediciones, y en este caso nos encontramos con el Haunted Love, aunque después está por ahí un volumen que está dedicado exclusivamente a momias, otro que está dedicado exclusivamente a Frankenstein y otro a zombies. Y básicamente, pues como te puedes imaginar, bibliotecas de los cómics de terror de los años 50 nos van a contar ese tipo de historias que leían pues nuestros padres y tenían acceso a ellas en aquella época, y en la que los cómics pues son bastante perturbadores y un poco querían aprovechar la libertad que había en aquella época para publicar cualquier tipo de bizarrada divertida, macabra, y siempre con ese componente pues terrorífico en el que los zombies, las momias, cualquier tipo de criatura llegaba, mataban a las personas y se marchaban en formato pequeñito. Es puro tópico, es puro placer culpable, porque la verdad que lo que hace la calidad de este tipo de obras eran pues un poco basura para entretener a la gente, pero a cualquiera que tenga un corazoncito terrorífico pues le va a gustar este tipo de obras. Como comprenderán, el tipo de viñetas y de dibujos pues son pues, de la época, con ese tipo de colores y demás, y tus argumentos pues básicamente van a ser siempre lo mismo. Pues el de Haunted Love, aparece un zombie, se enamora de una mujer y pues se la lleva al puerto. O aparece cualquier tipo de cadáver y decide matar a los demás porque está enamorado. Son ese tipo de cositas. No le voy a admitir que tenga mucha calidad, pero a mí me encanta ese tipo de obras y por eso ha salido y la recomiendo. Haunted Love, de Diablo Ediciones, en la biblioteca de los terror de los años 50. A continuación, uno de los últimos cómics que me he podido leer y que me ha sorprendido gratamente, muy gratamente, que es este pedazo de tomo de Paul Tobin, Javier Ferrer y Ned Piernos, que es el Colder. Esta pedazo de obra con la portada más maravillosa del mundo, que sinceramente yo la veía en la tienda de TVOs y decía, sí, pero no. Sí, porque parece que está dentro del género del terror, y no porque yo estaba viendo por aquí una obra muy gore, muy violenta, y que no me apetecía exactamente meterme dentro de este tipo de historias. Es como si volviera a leer de nuevo el Crosset y que no me apetecía meterme en una historia de violencia sin sentido y demás. Y esa fue mi sorpresa, porque para mi cumpleaños me llegó este volumen que ya le había echado el ojo y dije, venga, vamos a dar una oportunidad. Y la verdad que es todo lo contrario, es una obra maravillosa donde lo que se va a tratar es la enfermedad mental, la locura y las cosas que a uno le pasa por la cabeza cada vez que se mete dentro de ese mundo tan onírico y perturbador que puede ser el mundo de los locos. El argumento es bastante peculiar porque aparece una especie de espíritu, una especie de demonio que se acerca a aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno mental y se alimenta directamente de sus miedos. Y al mismo tiempo, más bien una otra persona que se va a encargar de intentar enfrentarse a él. Y en medio de todo eso vamos a ir viendo pues lo que es la locura y cómo se puede afrontar en un momento dado. Y la verdad que es muy divertido, es muy Lovecraftiano en un momento dado, porque el diseño de esos mundos de locura es absolutamente maravilloso. Y la verdad que es sorprendente, visualmente es muy bonito, con algunas imágenes que se te quedan en la mente. Mira qué bonito. Imágenes que se perduran en la mente durante mucho tiempo. Y bueno, no les voy a contar exactamente qué tipo de criaturas aparecen, porque yo creo que lo mejor es descubrirlo. A mí Colder me ha parecido fantástico, maravilloso, y la verdad que se lo recomiendo muchísimo. Continuamos con otro de los grandes clásicos que todo el mundo debería al menos ojear de manera virtual o de cualquier otro tipo de forma, porque a nivel físico hay que soltar mucho dinero para conseguir completar por completo la colección Sandman de Neil Gaiman, que es una de las grandes obras de terror de todos los tiempos, junto con la de La Costa del Pantano de Alan Moore. Sandman es un cómic fantástico, con una de las mejores historias que te puedes encontrar en cualquier tipo, tanto de libros de literatura básica como también en cómics, con unos dibujos que son una auténtica delicia. No sé a quién le recordarán el personaje ese de Sandman, pero cualquier tipo de persona que se precie tiene que leer la historia
esta de nuestro dios del sueño y disfrutar de, ¿qué te voy a contar? Uno de los mejores cómics de todos los tiempos de terror. El problema es ese, son muchos volúmenes, hay que invertir muchísimo dinero para completarla, pero no se le puede vender de otra manera, que es la mejor obra o una de las mejores obras de terror que se han escrito nunca en formato cómic. Así que Sandman, con sus tropecientos tomos, pues es otra de esas compras obligatorias que si puedes y tienes un poquito de tiempo, invertir pues cada mes comprándote un volumen. La verdad que muy recomendable la obra de Sandman de Neil Gaiman. Y pasamos de esa mastodóntica obra ahora un poquito más pequeña, aunque no dejan de ser 15, 16 tomos pequeñitos que a mí me ha encantado últimamente. La obra de Cullen Bunn y Tyler Crook, la de Harrow County, es una historia de brujas fantástica y maravillosa. Este es el volumen 1 de estos tomos. Y se ve aquí una criatura un poquito extraña que no se puede entender hasta que leas exactamente de qué va esta historia. Básicamente, pues la vida, obra y milagros, vamos a poner milagros en plan macabro, maldiciones de una pequeña bruja que ve como su mundo alrededor se le derrumba y tiene que sobrevivir en medio de criaturas sobrenaturales que la acechan. Algunas para ayudarlas y otras para todo lo contrario. Es fantástica. La verdad que este TVO, todo lo que supone, primero que tiene un dibujo absolutamente maravilloso, que uno va descubriendo historias poco a poco y vas viendo una serie de criaturas terroríficas y fascinantes que al final se van convirtiendo en tus amigos a lo largo de toda esta obra. Me encanta. Son creo que 14, 15 tomos los que hay, no son muy gordos y se pueden ir comprando poquito a poquito, pero Harrow County para mí es una de las grandes obras de terror contemporáneo que tenemos aquí alrededor. Y finalmente, por último, ya te digo que no tengo ningún tipo de tal. No sabía si poner algo de Bernie Wrightson, que es algo precioso, o quedarme con Richard Corbin y esta obra que es La Guarida del Horror, que como pueden ver es la mezcla de Edgar Allan Poe con Richard Corbin, que no sé si lo conocerán, seguramente si son amantes del TVO de los cómics de terror saben perfectamente de quién hablo, pero podríamos hablar de que es uno de los mejores dibujantes que ha habido nunca a la hora de generar este tipo de viñetas terroríficas que acompañan a las historias de Edgar Allan Poe. El nivel de detalle de los dibujos de Richard Corbin siempre ha sido una cosa prodigiosa y absolutamente referente del género. Al principio del vídeo hablé de cómo yo leía la revista Creepy, aquella cuando era pequeñito, y todas las obras que hacía de este hombre sin tener ni idea de quién era, pues me parecía que era algo sobresaliente, porque veías tú esos dibujos al lado de los demás y decías, Dios mío, qué cosa más macabra, hiper bonita, hiper besa y todo, chuchi, estas cosas que tanto nos gustan a los amantes del terror. Esto es otro clásico, es un tomito en el que simplemente nos encontramos sus historias y Richard Corbin va a ser siempre un sí en lo que serían los cómics del terror. Y como no, también hay propuestas aterradoras en formato viñeta, pues para allá lejos, en Oriente. La verdad que, por supuesto que hay cómics de terror, pero también hay mangas terroríficos con autores muy destacados que muchos conocerán y otros absolutamente no. En vez de sacar 10, pues me he dedicado a sacar 5, aunque dejo algunos por ahí también guardados, pero tampoco quiero hacer más extenso el vídeo sobre cómics, sino un poco hacer referencia a 5 autores de manga del terror que también son bastante conocidos y recomendables. Saco ya Junji Ito, ¿no? Para no estar esperando por él, porque al final Junji Ito es el que todo el mundo conoce. Tienes Uzumaki, tienes un montón de historias por ahí. A mí personalmente me gusta mucho el concepto y la historia que nos cuenta es Gio. Gio de Junji Ito es una de esas historias un poquito... Mira qué imágenes tiene. Es decir, unas imágenes fantásticas y perturbadoras donde nos van a encontrar la historia de un pueblecito donde de repente empiezan a aparecer pececillos articulados con una especie de patitas mecánicas y que van por ahí caminando, desprenden un olor asquerosito y bastante incómodo, porque va enloqueciendo poco a poco a todos los miembros del pueblo y lo que al principio iban a ser unos simples pececillos, pues se puede convertir poco a poco en unas criaturas un pelín mucho más grandes, pistas, que van a ir apareciendo por el pueblo caminando, llevándose, arrasando con todo su paso. Es uno de los grandes clásicos del cómic de terror, en manga de terror en este concreto, y
fundamental para todo aquel que le guste el terror. Junji Ito, ya saben exactamente quién es. Otro de los grandes clásicos de los mangas de terror, haciendo volúmenes tan gordos y maravillosos como este, es Suehiro Maruo, con su hiper fantástica La sonrisa del vampiro y sus viñetas. ¿Qué decir de Suehiro Maruo? Pues prácticamente que es uno de los grandes exponentes de lo que sería el oroguro, que como pueden imaginar es la mezcla entre erotismo y gore. Y aquí nos vamos a encontrar unas viñetas, algunas a color y otras en blanco y negro, pero todas siempre con unos delicados dibujos preciosos, macabros y eróticos que les puede fascinar. Es decir, el dibujo que puede hacer Suehiro Maruo en esta historia es absolutamente brillante. Sus historias son un poco complejas, a lo mejor se le pueden resultar perturbadoras si no estás acostumbrado a leer mucho manga de terror, pero es un clásico imprescindible para cualquier amante del terror, aunque es un poquito difícil de conseguir. Es decir, los dibujos, como pueden ver, son deliciosos y auténticamente recomendables. La sonrisa del vampiro de Suehiro Maruo, si algún día me sale bien su nombre, pues es algo de lo más recomendable. Como también recomendable es, o no, leer cualquier cosita de Shintaro Kago. Fetus Collection, no me canso de no recomendarlo, pero es que tiene que estar aquí, ¿sí o no? Shintaro Kago es uno de esos autores que te puede gustar o lo puedes odiar. Entre todos los cómics de terror que tengo, este es el único que he encontrado precintado y con una advertencia que tenía por aquí puesta que ponía venta exclusiva a mayores de 18 años y no te permitía ojearlo. Hay que verlo. Es decir, voy a buscar alguna imagen que podamos encontrar aquí que no sea nada del otro mundo, pero no. Shintaro Kago es algo desagradable en todos los aspectos, con un contenido sexual muy intenso, hasta el punto de ser desagradable y perturbador, y que puede decir, yo no tengo ninguna necesidad humana de ponerme a leer este tipo de cosas, pero cuando superas esa especie de lacra, pues empiezas a pillar el sentido del humor tan macabro que puede tener este hombre. Fetus Collection, en concreto, es un relato en el que esta sociedad nipona un poco perturbada ven como bastante interesante empezar a ser tocados para el pelo utilizando cuerpos de fetos humanos. Pues a partir de ahí, imagínate qué tipo de historias te puedes encontrar en esta colección de relatos. Todos son colecciones, aquí se llama Fetus Collection, pero todos los relatos van acerca de personas coleccionando cosas, y esas cosas que coleccionas pues te puedo garantizar que no son aptas para cualquier tipo de estómago. A mí, por ejemplo, la segunda historia me pareció de una misoginia y un machismo imperante, porque es una persona que se dedica a coleccionar felaciones, pero simplemente va dedicando a poner imágenes de las fotografías que ha ido coleccionando a lo largo de su vida, y si las primeras pueden ser un poco cuestionables, las que van avanzando poco a poco pues harán que pienses que este tío no puede estar bien de la cabeza. Ahora sí, Fetus Collection es una obra bastante interesante, no recomendada. De todos los que he puesto es el único que no recomiendo, salvo aquella gente que quiera irse a cosas muy extremas, y es la obra de Shintaro Kago. Esta continuación que me acaba de salir es de Minetaro Mochizuki, y la vamos a poner dentro de esas obras un poco cuestionables. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No. ¿Por qué es aburrida? No. Pero la consideran una de las mejores obras, sin duda, del terror, de lo que sería en los mangas de terror de la parte nipona, que es La mujer de la habitación oscura. Y como ven, con un dibujo muy bonito, es una historia, pues, la verdad que es fascinante, ahí no lo podemos negarlo, con dibujos muy interesantes y macabros, que nos va a contar una historia que poco a poco se va volviendo una especie de pesadilla en las que la verdad que divierte. Pero de ahí a decir que es la mejor obra de terror, pues yo creo que de todos los que tenemos por aquí, pues son bastante más interesantes que esta. Lo digo porque cuesta bastante encontrarla y la gente está pidiendo mucho dinero por ella,
Y no digo que no valga la pena, porque la verdad que sí, es una obra muy maravillosa y bonita y me ha encantado, pero yo buscaba otra cosa y la verdad que puede ser un poco decepcionante. La mujer de la habitación oscura de Minetaro Mochizuki pues es una obra muy recomendable para buscar si tienen la oportunidad, pero sin volverse demasiado locos porque no creo que valga la pena. En cambio, sí me parece que es algo fantástico cualquiera de las obras de Hideshi Hino, y de las cuales se pueden encontrar perfectamente por 5 o 6 euros en cualquier librería que se precie. Y entre todas las obras que hay, pues contaré una que a mí me parece fantástica, que es La Serpiente Roja. El dibujo y las historias de de Hideshi Hino no se dejen llevar por lo bonito, por lo precioso que pueden ser esas imágenes, ¿vale? Porque aparte de que cuenta historias, algunas emotivas, otras preciosas, la verdad que no deja de ser bastante perturbador por lo que te quiere contar. En este caso en concreto, pues es la vida de una familia que poco a poco se va contaminando a raíz de la aparición de una serpiente en medio de ese núcleo familiar y de los comportamientos bastante extraños que tienen cada uno de los miembros de la familia. No sé qué decirles, hay que leerlo para entender exactamente a lo que me refiero, porque tú estás viendo unos dibujos muy bonitos, muy cookies, pero con unos niveles de grotescos que la verdad que te dejan impactado. Pero a mí me resulta muy divertido cualquier obra de Dishi, ¿no? La serpiente roja, no se pierdan a este personaje que está chupando una especie de gusanito, pues es una obra totalmente recomendable. Y finalmente, otro de los mangas que es bastante recomendable y que este, por ejemplo, sí me parece mucho más perturbador que el que podía ser el de que comentamos antes de la mujer de la habitación oscura, es el Hideout de Masazuki Kakikashi. Joder. El Hideout de Masazumi Kakikashi. El Hideout. Ya solo con esa portada pues te puedes hacer una idea de que estamos encontrándonos con una obra bastante especial, perturbadora y la verdad que intensa. Tiene unos dibujos que cualquiera de ellos pues te puede resultar algo angustiante y aterradora, y sobre todo tiene una historia detrás que es de las mejores que he leído en lo que sería manga del terror, por lo que te cuenta, por cómo te lo cuenta y por lo coherente que puede ser. Es una historia de una familia que se pierde un poco en medio de unas cuevas por allí y a partir de ahí empieza a salir eco de su pasado para recordarles exactamente quiénes son, por qué están allí y qué es lo que les espera dentro de esa cueva. Fantástico, fantástico. El Hideout es para mí uno de los cómics imprescindibles, uno de los mangas imprescindibles de terror, y este sí lo pueden encontrar en cualquier formato. Yo lo compré en Amazon, si no me equivoco, y le merecerá mucho la pena. Y poco más. Yo creo que la selección de tanto de cómics como manga de terror es bastante interesante y abundante como para que encuentren algo que les pueda apetecer leer y disfrutar. Así que ya saben, el terror lo pueden encontrar en novelas, lo pueden encontrar en novelas gráficas, lo pueden encontrar en TVOs, en cualquier tipo de formato y disfrutarlo igualmente. Así que si les gusta, pues anímense, pónganse a leer este tipo de formatos y disfruten de historias de una manera totalmente distinta. Y esto es todo, ya lo saben, si les ha gustado el vídeo, pues pueden darle al like, ese botoncito que está por ahí abajo a la izquierda, que está súper guay y que va a hacer que mi ego aumente. Y también se pueden suscribir al canal, aunque ya creo que muchos de ustedes ya lo están haciendo, y compartir las redes sociales y decir, ay, qué guay está el canal de este chico tan raro que está haciendo cosas de terror. Poco más, aquí estaremos y preparando el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.